que le han hecho mucho daño al país, porque ellos son responsables de la tragedia nacional. Les ha ido muy bien a ellos, le ha ido muy mal al pueblo. La idea de que una minoría se aprovecha de una gran mayoría, a la que mantiene en la miseria, no es original de López, por supuesto. Esa es la vieja idea de la doctrina socialista, que viene desde inicios del siglo XIX. En los últimos tiempos ha sido Oxfam la organización mundial que más ha insistido en considerar la desigualdad en los patrimonios e ingresos como el supuesto principal problema de la humanidad y supuesta causa de la pobreza. La consecuencia lógica de esta visión es que si la riqueza se repartiera en partes iguales entre todos, la humanidad viviría en abundancia y dicha sin igual. En México el principal exponente de la visión de Oxfam es Gerardo Esquivel, quien al mismo tiempo es el principal asesor económico de López y quien será subsecretario de egresos del futuro gobierno, en realidad el hombre fuerte en el gabinete económico. Y, al respecto, 3 son las ideas principales de Esquivel, todas ellas, cabe anticipar, completamente falaces. Primera. Una minoría de mexicanos es inmensamente rica gracias a mantener en la miseria a la abrumadora mayoría de mexicanos. Segunda. Esa minoría ha utilizado su poder económico para capturar el poder político y así mantener la desigualdad y la pobreza. Tercera. La pobreza solo se podrá superar en México, como en todo el mundo, si la riqueza se redistribuye, para que todos seamos iguales. Esquivel expuso un resumen de sus ideas en el documento, Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, publicado por Oxfam en 2015 y su contenido lo explica en múltiples entrevistas. Carlos Slim, Germán Larrea, de Grupo México, Alberto Balleres, de Peñoles, para sellar, etc. y Ricardo Salinas Pliego. Son los 4 más ricos de este país. Entonces, mientras que tenemos por una parte estos ultramillonarios, archimillonarios que ven su riqueza crecer día con día, pues tenemos por otro lado esta gente en situación de pobreza que una parte de ella no puede ni siquiera comer bien. La primera gran mentira de Esquivel consiste en dar a entender que los ricos se han enriquecido gracias a mantener muy pobres a los pobres. Y esto es falso por la simple razón que los 4 grandes empresarios que Esquivel sataniza, Slim, Larrea, Balleres, Salinas Pliego, no han tenido casi relación alguna con las personas más pobres del país. Los más pobres no han trabajado en Telmex, las mineras del Grupo México, la minera Peñoles o TV Azteca, ni consumen, por lo regular, los bienes y servicios de las empresas de esos 4 grandes empresarios. Y tampoco hay evidencia alguna de que esos 4 grandes empresarios hayan robado o despojado riqueza alguna a los más pobres. Los muy pobres, sobra recordar, no poseen casi nada que pueda ser robado o despojado. Pero además la pretendida relación entre pobreza y desigualdad es una completa mentira. El parámetro que se usa para medir la desigualdad en los ingresos es el llamado índice Gini, que fue inventado, por cierto, por Corrado Gini, un estadístico e ideólogo del régimen fascista de Benito Mussolini. Se trata de una escala que va de 0 a 1. Un país donde todas las personas tuvieran el mismo ingreso tendría un índice de 0 y otro en donde un pequeño grupo tuviera todos los ingresos tendría un índice de 1. En realidad los países se sitúan en las cifras decimales intermedias que van de 0 a 1. Veamos el caso de China. En los años 60 el país tenía un índice de Gini de 0.15, es decir, se trataba del país con la mayor igualdad en el mundo. Pero la inmensa mayoría de chinos vivían en la absoluta miseria y de hecho acababan de salir de la peor hambruna de la historia, que cobró la vida de 45 millones de personas. En los años 80 China se fue alejando del socialismo y se fue acercando a la economía de mercado. Desde entonces cientos de millones de personas dejaron de ser pobres, en la reducción más dramática de la pobreza que ha conocido el mundo. Pero al mismo tiempo creció la desigualdad. El índice Gini pasó de 0.25 a 0.48 en 30 años. Mientras menos pobres y más prósperos se vuelven los chinos, más desiguales son. La desigualdad nada tiene que ver con la pobreza. Es el mismo caso de Hong Kong o Singapur. Tras de la Segunda Guerra Mundial las 2 economías eran de las más pobres del mundo, más de lo que era entonces la de México. Ahora ambas economías son de las más ricas del mundo, con niveles de bienestar por encima del promedio de Europa, pero en la medida en que se han vuelto más prósperas, la desigualdad ha crecido. La desigualdad no es un problema, salvo para los socialistas y su evangelio de la envidia y la lucha de clases, que solo lleva a la miseria y al genocidio. Y en México tampoco hay ninguna relación causa-efecto entre desigualdad y pobreza. Aunque la desigualdad se ha mantenido, según las cifras del Banco Mundial los pobres pasaron de representar el 62% de la población en 1983 a 23% en 2015. Y a una cooptación que es clara que sentimos del poder económico, del poder político, ¿no? Realmente creemos que la mayoría de este marco regulatorio está hecho a la medida para seguir fortaleciendo a estos multimillonarios y seguir castigando a la clase media y a la clase pobre. Una de las cosas que señalamos como causas de esta enorme desigualdad que existe es justamente una política fiscal que no ha servido para poner un piso común, ¿no? Una redistribución real de la riqueza. Otro ejemplo interesante es el salario mínimo como causa también de la desigualdad. Entonces,
claro, tienes estas grandes empresas que tienen estos enormes ingresos, pero que pagan salarios de miseria. La afirmación de Esquivel y Oxfam de que la minoría más adinerada ha utilizado su poder económico para capturar el poder político y así mantener la desigualdad y la pobreza es, por supuesto, una patraña. Véase si no el disparate de esta señora de Oxfam de asegurar que los grandes empresarios presionan para mantener bajo el salario mínimo. ¿Quién no está enterada de que ni Telmex ni las mineras del Grupo México no pagan el salario mínimo? Las grandes empresas pagan salarios encima o muy por encima, no del salario mínimo, sino del salario promedio. Y la otra afirmación de que la política fiscal se hace para favorecer a los grandes empresarios no es menos mendaz. Con las reformas fiscales, la tasa máxima del impuesto sobre la renta pasó de 28% en 2007 a 35% a partir de 2014. Además, se adicionó un impuesto especial del 10% a las operaciones bursátiles y nuevos gravámenes a la industria minera. Vaya manera de los grandes empresarios de capturar al Estado para que éste le suba los impuestos. ¿Esquivel y Andión no están enterados de esto? Claro que lo están, pero prefieren mentir para mantener su discurso socialista en favor de la redistribución de la riqueza. Y el tercer conjunto de grandes falacias es el que se refiere, precisamente, a la redistribución de la riqueza. La primera gran falacia es hablar de la redistribución como si no existiera ya. El esquema fiscal y de gasto público en México, como en casi todo el mundo, es altamente redistributivo. Es decir, el Estado le quita gran parte de sus ingresos a los más ricos para dársela a los pobres, pero también a los políticos y burócratas. Veamos. Para efectos estadísticos la población se divide en 10 grupos, según su nivel de ingreso, conocidos como deciles. Esto es, los primeros deciles son los de menores ingresos y los últimos son los de mayores ingresos. Como se observa en la tabla, mientras que los 7 primeros deciles, es decir, el 70% de la población, aportan apenas el 21% de todos los impuestos que cobra el Estado, los 3 últimos deciles aportan el 79%. Y el decil de mayores ingresos, el de los odiados más ricos, aporta el 67% del impuesto sobre la renta, la principal fuente de ingresos fiscales del Estado. Pero cuando observamos la distribución de esos ingresos por la vía del gasto público, nos encontramos con que el decil 1, el de menores ingresos, por cada peso que aporta al fisco recibe 5 pesos de vuelta, entre servicios públicos y subsidios directos. Pero con el último decil, el de mayores ingresos, ocurre exactamente lo contrario, por cada 10 pesos que aporta al fisco recibe apenas 1.5 pesos en retorno. Es decir, los 3 últimos deciles, el 8, 9 y sobre todo el 10, subsidian en forma masiva a los otros 7 deciles y en particular a los 5 primeros. La segunda gran falacia es no decirle a la redistribución de la riqueza por su nombre, robo, sí, robo. Despojar a las personas de la riqueza que han generado es robar, independientemente de si el botín se comparte con otros o no. Cuando, entonces, la izquierda, en general la clase política y Esquivel, el economista de López, hablan de redistribución de la riqueza, en realidad de lo que hablan es de que la redistribución que ya existe sea mayor, es decir que el robo sea más grande. Pero aunque se suban más los impuestos, el gasto público y los subsidios, la desigualdad seguirá. Para acabar con la desigualdad solo hay una solución, repartir la riqueza en partes iguales entre todos, mediante el robo total. Veamos lo que eso significaría. Carlos Slim, entre los 10 hombres más ricos del mundo, posee una fortuna de 67.000 millones de dólares, equivalente a 1.2 billones de pesos. Si esa cantidad se repartiera entre 125 millones de mexicanos, a cada uno tocaría 9.648 pesos o casi 50.000 para una familia de 5 integrantes. Pero ojo, ese reparto se podría hacer solo una vez. Pero en realidad no se podría repartir dinero, pues la mayor parte de la fortuna de Slim, como la de cualquier fortuna, no es dinero en efectivo sino capital. Lo que se repartirían serían millones de trozos de fibra óptica y cable de cobre y pedacería de instalaciones, equipos y vehículos, que así no tienen más valor que la basura de la que todos los días nos deshacemos. Pero repartir los pedazos de una fortuna, en este caso la de Slim, también tendría otro efecto, los bienes y servicios de las empresas desaparecerían, no habría servicios de telefonía, los telefonistas quedarían desempleados y en la peor de las miserias, al igual que los pensionados. Y aquí está la clave de la falsedad de toda la prédica contra la desigualdad y en favor de la redistribución de la riqueza. Las fortunas no significan un colosal consumo para sus propietarios, quienes como el resto de las personas tienen una capacidad de consumo biológicamente limitada. Lo que poseen es capital y el capital es la riqueza que no se consume directamente, sino la riqueza que permite crear más riqueza, que permite que cada vez haya más bienes y servicios para el consumo final. Por eso en muchas sociedades que van superando o ya superaron la pobreza, como las que al principio mencionamos, la desigualdad crece,
porque se está acumulando mucho más capital que antes, sin que eso signifique menos bienestar para la sociedad, sino muy por el contrario, mucho mayor bienestar. Mientras más capital exista en una sociedad, más próspera será esta, toda ella, salvo los pocos holgazanes que no quieran esforzarse. Quienes predican contra la desigualdad y por mayor redistribución, esto es, mayor robo de la riqueza, lo que buscan es que no haya cada vez mayor disponibilidad de bienes y servicios, sino que haya la más espantosa miseria. La desigualdad, en suma, no es ningún problema, más que para los envidiosos, los vividores y los ladrones. La pobreza sí es problema, pero esta solo se supera con capitalismo y más capitalismo. Lo que necesitamos no es que se robe más a Slim, sino que haya miles de Slim, a los que se robe menos, o mucho mejor aún, que no se les robe en absoluto.